mejor causa. Debe tener tanta imaginación el populista como un escritor, aunque sea un escritor mediocre. El político populista tiene que ser capaz de inventar un villano contra el cual despotricar. Pueden ser los inmigrantes, los comunistas, los negros, los homosexuales, los imperialistas, los ecologistas. Todo sirve, sobre todo si el votante potencial está anestesiado por la desinformación y la desidia intelectual. Una vez creado el villano, el político populista tiene que forjarse una imagen de salvador de la patria y el pueblo. Ojo, debe mencionar siempre al pueblo, aunque le asquee el pueblo. Debe apelar a las pasiones que movilizan a ese pueblo. Si cree en la razón, no hará carrera como político populista. Tiene que creer en la emoción. Tiene que evitar ideas muy elaboradas. Usted no puede jamás parecer un intelectual, Es más, usted debe burlarse siempre que pueda de los intelectuales y sobre todo despreciar a los periodistas. Sus mensajes tienen que pendular entre el pan y circo de los romanos y las promesas de cualquier librito de autoayuda. No recele de lo chocarrero, de lo vulgar. Lo vulgar gusta cada vez más. Los hay que en campaña electoral han hablado hasta el tamaño de sus genitales y están gobernando, o al menos haciendo algo que se le parece a gobernar. Prometa siempre y una vez en el poder propicie un ambiente de que usted hace cosas, que hace cosas por los demás y que las hace sin dilación alguna, rápido, aunque sirvan de poco. Y por último, ignore eso que los verdaderos líderes llaman la trascendencia histórica. Eso es para los otros, usted es distinto. Y por eso le dedicaremos el programa. Hoy en Camilo, el politólogo ecuatoriano César Ulloa y el tema, la maldición, la tremenda maldición del populismo en América Latina. Comenzamos. César Ulloa ha venido de Ecuador, es doctor en Ciencias Sociales, profesor universitario, analista, escritor, cuyo libro más reciente es El populismo en escena, ¿por qué emerge en unos países y no en otros? Este libro recibió el premio de la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador. En los últimos años, César Ulloa se ha dedicado a investigar sobre todo el juego político de Ecuador y Venezuela, sistemas de partidos, relación entre las funciones del Estado, tipos de liderazgo, cultura política. Ulloa además es responsable de un blog que recomiendo, En los bordes de la política. El título me encanta. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Bienvenido, Camilo. Un cordial saludo a la audiencia de América Latina y sobre todo con mucho énfasis a los ecuatorianos que están mirando este programa. Y tengo entendido que mucha gente de Ecuador lo ve, así que sí, indudablemente. Un abrazo grande a Ecuador. Primera pregunta que me están haciendo ya en redes sociales. ¿El populismo en escena lo pueden comprar en Amazon en cualquier parte de América Latina? Bueno, el libro está recién circulando en América Latina. Por lo pronto es una edición bastante temprana que ha sido auspiciada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Ha tenido un relativo éxito. Ha recibido bastantes resúmenes, versiones en Venezuela, Perú, Colombia, Uruguay, en mi país también. Pero el libro próximamente va a estar en Amazon y en todos los lugares para que la gente tenga acceso fácilmente al texto. De momento glosaremos el libro, lo resumiremos a nuestra manera. Asumo que mucho de lo que dirá mi invitado esta noche será muy mal recibido por los que creen todavía en esos falsos mesías que en las campañas electorales prometen el paraíso en la tierra. Y supongo además de que todo cuanto dices en este libro y todo cuanto denuncias sobre el populismo, sobre los caudillos, es para que tu hijo Juan José no los padezca en el futuro. Además, Camilo, que hay una serie de elementos que nos pueden ayudar a identificar el populismo cuando se pone en escena. Y una de las primeras cosas es que el populista exacerba las emociones del pueblo, en el sentido que utiliza un discurso que reivindica a las clases populares, pero ojo, la reivindicación de las clases populares viene con un discurso que ataca a la oligarquía, que ataca a los segmentos pobres, es decir, hay una estrategia de polarización que indudablemente termina dividiendo a la sociedad. Pongámonos de acuerdo. Esa radiografía del político populista la estás haciendo pensando sobre todo en América Latina. Así es, en América Latina. En el caso de Europa y de Estados Unidos, ¿los ataques contra quién irían? ¿Contra el establishment, contra el poder establecido, contra los partidos tradicionales? En Europa y en Estados Unidos me parece que el populismo toma una serie de figuras que son bastante particulares en el sentido que van en contra del establishment,
de lo constituido, pero sobre todo a través de un discurso bastante fuerte nacionalista, xenófobo, y que trata de exacerbar una serie de grupos que históricamente tuvieron cierto sentido de estatus socioeconómico y luego lo van perdiendo. Entonces yo creo que sí hay que matizar entre el populismo norteamericano y europeo con el populismo de América Latina. Vamos a ir por parte. A ver, la Real Academia Española define el populismo como tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Eso y nada es lo mismo, es muy ambigua esa definición. De hecho, hay que salir de una lectura prototípica del populismo, porque si tú revisas la prensa o si nosotros escuchamos con mucha atención los analistas que por años se han dedicado al estudio del populismo, podemos darnos cuenta que no hay una coincidencia acerca de lo que es el populismo. Como concepto. Como concepto. Yo he tratado de definir el populismo como una estrategia política que los líderes ponen a prueba cuando las instituciones de los países son frágiles. Es decir, la gente está desencantada por cómo los partidos y los movimientos que tradicionalmente han estado en el poder no han sabido satisfacer esas demandas ciudadanas. Entonces emerge un outsider con un discurso que reivindica al pueblo, exacerba las emociones, comienza a promover una serie de ofertas proselitistas y finalmente se apropia de ese desencanto ciudadano. Y es así que la gente deposita el voto, le da mucha confianza y en el gobierno el populista comienza a administrar la cosa pública de manera bastante discrecional. Es decir, el populista tiene un olfato, tiene una capacidad de sintonizar con ese desencanto de la gente, pero precisamente porque las instituciones no funcionan en sus países. Y eso fue lo que sucedió tanto en Venezuela y en Ecuador. En la emergencia chavista que se produce en el intento de golpe de Estado del 92, cuando Chávez, ¿no es cierto?, comienza a sintonizar, comienza a olfatear ese desencanto que la población venezolana tenía con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y en el caso de Ecuador, las emergencias populistas, que son bastante continuas, se dan cuando la institucionalidad no abastece las demandas ciudadanas. César, pero eso es América Latina. América Latina, En claro. el caso de Estados Unidos, que las instituciones en este país son fuertes y lo están demostrando cada día y las ponen a prueba a cada hora el nuevo gobierno. Una persona como Donald Trump ha llegado al poder, con lo cual queda palmariamente demostrado que no siempre la fragilidad institucional da paso al populista puro y duro. Pero pese a que aquí hay una institucionalidad tal vez bien sustentada o establecida, a mí me parece que el desencanto de la población se viene por unos liderazgos que se han reproducido sin renovar formas de hacer política durante muchos años y que tampoco han sabido sintonizar con la demanda de la población. Es así que si uno mira, ¿no es cierto?, los cuadros o los líderes que han tenido tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, nos podemos dar cuenta que están concentrados en pequeñas élites. Y estas élites que no oxigenan la política permiten la emergencia de un huracán que finalmente promete, convence, persuade de que la forma de la política va por otro lado. Entonces, aquí pueden funcionar las instituciones. Tal vez lo que habría que mirar con mucho detenimiento y cautela y hacer una cirugía de alta precisión es y cómo están funcionando los partidos políticos que se jactan de representar a ese segmento de la población que está confiando muchos años en ellos. Un televidente cínico podría decir, pero la alta política no siempre ha sido cosa de las élites. Puede ser que no haya sido, que haya sido cosas de la... Pero habría que ver si esas élites perdieron, sintonizaron o siguen sintonizando con esas demandas que la población tiene. Indudablemente en democracia no gobierna toda la población, pero la población tiene la capacidad a través del voto de crear una figura de representación política y es ahí donde esas élites tienen la capacidad de demostrar si están sintonizando o no con las demandas de su pueblo. Preguntas. ¿Por qué el líder populista remete siempre contra el poder establecido? ¿Por qué rechaza a los profesionales de la política y por qué, sobre todo, desconfía de las instituciones públicas? ¿Por qué? Porque hacer un outsider que emerge tiene que reinventar el discurso y por lo tanto trata de generar algunos elementos que en esa coyuntura tratan de innovar la política. En el caso de Ecuador, la emergencia de Rafael Correa fue una cosa bastante curiosa porque él es el producto de una crisis institucional, de un desencanto hacia los partidos políticos, de un ambiente de antipolítica y de un discurso que a la gente le comienza a convencer porque finalmente todo el mundo llegó desencantado. Si uno mira los índices de aprobación hacia los partidos, hacia las funciones del Estado, los partidos tradicionales, hacia los políticos, la gente los calificaba muy mal.
Entonces, claro, este líder comienza a sintonizar con una idea de cambio, con una idea de oxígeno. Y claro, y comienza a transgredir en el discurso, como en la propuesta, una serie de estrategias que finalmente terminan seduciendo a la gente. Es decir, la gente dice, si los partidos no funcionaron, si los políticos tradicionales no pueden darnos una solución a los problemas que nosotros en la cotidianidad, entonces comienzan a mirar a ese líder que emerge con una fuerza tan brutal que finalmente termina convenciendo a la población. ¿Cuál fue la imagen que vendió Rafael Correa, sobre todo al principio? ¿Por qué logra seducir a una parte de los ecuatorianos? Seduce porque finalmente él comienza a proponer una segunda independencia. Y la segunda independencia es la carta de origen de un nuevo Estado sobre la base de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, refundar la patria, refundar el mundo. Y comienza a generar una arquitectura institucional distinta, a tal punto que tradicionalmente en cualquier país que se precie democrático, hemos nosotros tenido siempre 3 funciones del Estado, o antes se hablaba de 3 poderes. Estos líderes como Correa y como Chávez ofrecen dos poderes adicionales. El uno es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, representado en la función de transparencia y control social, y el otro es la función electoral. Entonces, claro, son líderes que dicen, hay que cambiar la manera de ejercer el poder, hay que acercarle la gente al poder, sobre la base de una propuesta de democracia directa que finalmente no es tan directa, porque contradictoriamente cuando el líder populista gana las elecciones, comienza a administrar la cosa pública, comienza a hacer todo de manera discrecional, a tal punto que Correa manejaba todas las funciones del Estado, todas. Y si uno mira las personas que integran las principales funciones del Estado, si uno mira las personas que integran todas las superintendencias e incluso los órganos de control, de regulación y de evaluación, todos vienen del Poder Ejecutivo. La pregunta es, entonces el líder populista, si bien sustenta un gran apoyo en una base popular que le da respaldo, sin embargo, cuando llega al poder se olvida de la base popular. ¿O es que nunca creyó en la base popular? O tal vez nunca creyó. En tu libro tú hablas que el político populista necesita la relación directa con la base, ya sea en esos discursos, en esos monólogos que no se acaban en las cadenas obligatorias de radio y televisión, en el caso de Trump con el Twitter, que es una especie de bombardeo continuo. Yo recuerdo cuando estuve en Ecuador, que en un canal de televisión, no recuerdo cuál era, el presidente salía a toda hora, con el tema de la Revolución Ciudadana. Yo estaba en el hotel y llegó un momento que le dije a una de las chicas de la carpeta, le dije, no hay otros canales en el sistema de cable que yo pueda ver, porque era el presidente Correa a toda hora. Puede parecerte interesante los primeros 10 minutos, pero cuando ya llevas 2 horas viendo la situación, que el hombre está inaugurando de una manera compulsiva carreteras, hospitales, escuelas, tú dices, ¿a dónde va esto? Pero a donde quiero ir es, sin la retórica nacionalista, un hombre como Correa, un hombre como Trump, un hombre como Nicolás Maduro, ¿pueden funcionar? Es muy difícil. Si ellos no se erigen como los nuevos padres de la patria, ¿pueden funcionar? Es muy difícil, porque este discurso que es nacional popular exacerba las emociones, pero sobre todo crea una figura de omnipresencia. Es decir, se articula un sistema de comunicación y de propaganda tan efectivo que hace que la gente desayune, almuerce y literalmente meriende mirando, escuchando, observando lo que hacen los líderes, a tal punto que hay una invasión del espacio de ocio de las personas y comenzamos a generar un relato que todo giraba alrededor de la Revolución Ciudadana. Es decir, hay una política asfixiante, atosigante, que era un bombardeo permanente bajo el estribillo de que hay una revolución que transgredía todo lo anterior y daba paso a un nuevo Estado. Y las voces discordantes no tienen espacio ahí. No tienen espacio, porque además en el Ecuador hay una cosa bastante particular, que el gobierno creó un sistema de comunicación en donde incluía a los medios públicos, incluía a los medios gubernamentales, administraba y maneja los medios incautados y entraba en una disputa abierta, en una confrontación muy potente con los pocos medios privados que podían tener cierto margen de libertad o cierto margen de hacer investigación. Entonces tenías un gobierno controlando un sistema de comunicación que sobre la base de una estrategia de propaganda comenzó a generar en las personas la idea de que todo tenía que girar alrededor ni siquiera de la figura del gobierno, sino de la figura del presidente. Por eso cuando estos gobiernos se quedan sin sus líderes... Se desmoronan. Se desmoronan. Y nosotros estamos viendo ya en Ecuador ahora un choque de trenes entre las fuerzas que están auspiciando
es siempre el liderazgo de Correa y entre algunas fuerzas que quieren desmarcarse del liderazgo de Correa y apoyar al presidente actual, Lenín Moreno. En el caso de Chávez y de Correa, ¿siguieron el mismo guión para apoderarse del poder? En el caso, o sea, pensando en líderes populistas típicos, ¿fue el mismo guión, fue muy parecido entre los dos países? Correa adapta mucho de Chávez, porque recordemos que la emergencia chavista ocurre después del intento de golpe de Estado del 92, demora 6 años en hacer una campaña bastante contundente sobre la base de un criterio de alianza cívico-militar. Luego Chávez aprovecha para darles la estocada en ese momento final al bipartidismo, a Decos y Copellanos, y con esta propuesta de asamblea constituyente él comienza a hablar de la Quinta República o de la República Bolivariana de Venezuela. En el caso de Correa, Correa emerge en el 2006, del 2006 al 2007. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Correa comienza a mirar con mucha atención lo que hizo Chávez en su camino y comienza a adaptar a la realidad ecuatoriana bajo ciertos aditamentos propios de nuestra cultura política en términos identitarios, ¿no? Entonces, en el caso de Correa hay un guión bastante similar, porque Correa también ofrece una Asamblea Nacional Constituyente, en las elecciones se refrenda por voto, luego la Asamblea es cooptada por una mayoría oficialista, se crean estas dos figuras, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Poder Electoral, y no da paso a futuro, ni da chance tampoco para que la oposición no tenga ningún equilibrio con la finalidad de hacer un juego de pesos y contrapesos. Entonces yo diría que son fórmulas bastante parecidas, pero en el caso de Correa, a mi modo de ver, miró bastante detenido el modelo chavista y lo fue adaptando. Hay algunas variantes, hay algunos elementos que particularizan a cada país. Pero en general son muy parecidos. Voy a poner la primera pausa de publicidad, César, pero por lo que me estás contando y por lo que padecemos en América Latina queda muy claro que en el fondo y en la superficie, y mírese como se mire, estos señores desprecian profundamente al pueblo y desprecian profundamente a la inteligencia, porque se erigen en los dueños de todo y quieren estar a la vera de Dios Padre. Pero mira, Camilo, por último, si fuese que amaran al pueblo, yo creo que desprecian profundamente la democracia como régimen. No, yo en eso ni entro, no son demócratas, por supuesto que no son demócratas. Yo no creo que el señor Trump sea demócrata, ni Putin es demócrata, ni el señor Le Pen es demócrata. No son demócratas, ahí no entro yo. Lo que sí me enerva es que en nombre del pueblo, porque siempre lo hacen en nombre del pueblo, en el fondo están despreciando al pueblo. Profundamente, es un desprecio profundo. Es una instrumentalización del pueblo hasta llegar a ciertos niveles de control de las funciones del Estado. Castro, Putin, Buchanan, Le Pen, Maduro, Trump, ¿realmente ellos emanan del pueblo? Vamos a buscar las respuestas luego de la pausa con César Ulloa, uno de los politólogos ecuatorianos más importantes, autor del Populismo en Escena, que como ha dicho, próximamente ya va a estar en Amazon, y no sería malo echarle un vistazo, a ver si nos quitamos de encima ciertas cosas. Ya volvemos. Camilo es patrocinado por Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. Tengo 55 años y mis músculos me permiten correr, subir, alcanzar y bajar. Sin músculos no hay movimiento. Cuida tus músculos y ellos cuidarán de ti. Hazlo haciendo ejercicios, alimentándote bien y tomando Ensure Advance, que te ayuda a recuperar tu masa muscular. Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. Banca Diamante es un producto multibank que se adapta a tu tiempo, a tus oportunidades y a tus necesidades financieras. Tiene un trato personalizado a través de un gerente de relación que está siempre ahí, pendiente de todos nuestros movimientos bancarios. Además tenemos una tarjeta de crédito Black Diamante. Actualmente en la banca nacional no existe ningún banco que ofrezca un producto tan completo como es la Banca Diamante Multibank. Yo recomendaría a todos mis amigos que vayan a Banca Diamante. Banca Diamante de Multibank, la exclusividad que usted merece. Secrets of Boston, una película de Avianca. Busca en internet Avianca Boston. No te pierdas de vivir esta nueva ruta muy pronto, solo en Avianca. ¡Feliz cumpleaños, nene! Espero que la pasen muy bien y felicidades por todo su esfuerzo y todo lo que nos comunican. En Mercado México profundizamos en las macro tendencias que impactan a las empresas y a la economía del país.
Visitamos Jalisco Campus Party, el evento que reúne a la comunidad tecnológica y de emprendimiento más grande de México. Conversamos con Aristóteles Sandoval, gobernador del estado, y asistimos al cierre del evento a cargo del cofundador de Apple, Steve Wozniak. Conoce los cambios constantes en el mercado mexicano y las experiencias de los grandes empresarios del país en Mercado México. El sábado, en CNN. Hola, soy Gloria Carrasco, reportando desde La Paz para mis compatriotas de América Latina. Cambiaste el escritorio, cambiaste la oficina, cambiaste de espacio, el entorno, cambiaste un horario, la salida, la llegada, cambiaste todo. ¿Estás conforme? ¿No vas a hacer nada más? Atrévete a más con Movistar Empresas y descubre hasta dónde puede llegar tu empresa. Pórtate a los nuevos Pack Móvil Pyme y obtén desde 3 líneas que incluyen minutos ilimitados, 8 gigas libres y 2 gigas para correo y redes sociales y 100 gigas extra por línea durante 90 días desde 43,500 pesos mensuales. Contrátalo en movistar.cl/empresas. Atrévete a más y únete a una gran red con cobertura nacional. Movistar, elige todo. Lo tiene todo para descubrirlo. Un piloto de autos lo que le gusta es la velocidad. Te ponen tickets. Los momentos cruciales de sus carreras, sus vidas lejos de la fama y mucho más. Un joven de 26 años, ¿cómo invierte su dinero? Porque lo que pasa fuera de la cancha es tan importante como lo que sucede dentro de ella. Triunfadores del deporte. El sábado, en CNN. Esta noche en Camilo estamos intentando hacer la radiografía de esa maldición llamada populismo con el politólogo ecuatoriano César Ulloa. ¿Un líder populista necesariamente tiene que ser carismático o puede ser un redomado pesado y ganarse a la gente? Puede ser un torpe y no necesariamente un carismático. ¿Por qué? Porque alrededor de este líder se crea una parafernalia, en el sentido que se convierte en una vedette mediática. Es decir, entra, se monta el show. Con perdón de las vedettes, que las hay muy buenas. Toca la orquesta, los niños cantan, la gente le aplaude, se agita las banderas, se bota los globos al aire, la gente aplaude y se crea una atmósfera de encantamiento que la gente cree que es porque esta figura tiene características sobrenaturales, pero lo cierto es que se monta un show alrededor de esta figura, sobredimensionando las características o las cualidades que no necesariamente son ciertas. Tan no son ciertas que nuestro expresidente se creía el mejor economista del mundo y finalmente la economía del Ecuador está devastada completamente. Ahora, pero no era un hombre tonto. No, yo no digo Rafael que no. Correa no es un hombre tonto y es un hombre culto e informado. Yo no diría que es un hombre tonto. Yo lo que diría es que tanto llega a enaltecerse el ego de estas personas que alrededor además hay una pléyade de lambones y una serie de gente que está cultivando el ego. Y claro, cuando el líder entra a un lugar, yo como anécdota te cuento, un par de veces asistí a estos actos donde el presidente llegaba, ¿no sé? Primero una guardia pretoriana que daba miedo, 70, 80 guardaespaldas. Segundo, a los costados como que hubiese sido fiesta nacional. Filas de niños agitando banderas, gente botaba globos al aire, una orquesta que cantaba la música protesta, el estribillo del Che Guevara, no sé qué. Y luego, ¿no es cierto?, detrás siempre la barra, ¿no? Rafael, amigo, el pueblo está con... Entonces, claro, una persona que está de observadora... ¿Cuál era la actitud que llevaba la mirada? ¿Cómo entraba él? No, como un hombre que está sobre los demás. Porque además siempre recordaba esta condición de haber sido profesor universitario. Por lo tanto, el monopolio de la verdad, el monopolio del saber, hacía que esta persona, ¿no es cierto?, se sitúe arriba de los demás y siempre los demás terminaban siendo como alumnos del pueblo, ¿no? La verdad es que no necesariamente tienen que ser carismáticos. Yo siempre recuerdo esas imágenes que a mí me parecen patéticas de Vladimir Putin a caballo mostrando el torso. Son imágenes que distribuye el Kremlin, ojo, o cazando osos, o en esa imagen de exacerbar la hidalguía o el nivel de testosterona de Vladimir Putin. A mí me da mucha risa porque al final todos somos hijos del mismo Dios y todos padecemos lo que padecemos. Pero bueno, en fin, quedamos entonces que no hace falta tener un carisma desmedido para triunfar a nivel populista. Eso está claro. Pero además, si tienes todo el poder del mundo, todos los recursos, un montón de seguidores, toda la institución del Estado, claro, tú puedes bajar el cielo y poner en la tierra. Ahora, mi pregunta, César, ¿por qué los líderes populistas, estoy hablando
de Fidel Castro. Estoy hablando de Rafael Correa, que le dijo a nuestra compañera Ana Pastor, Anita, varias veces, y Ana Pastor le dijo Ana, que me encantó. Fidel Castro, que tuteaba a Bárbara Walter cuando fue a Cuba y ella se dejaba tutear, se dejaba camelar. Chávez, que nunca trató de usted a ningún periodista. Maduro, que le toma la lección a sus ministros en cámara y los pone en aprieto y les hace pasar sofocones. ¿Será que ese proceder de los líderes populistas es aprendido, es una cosa que es consustancial a todos? ¿Por qué todos son así? Hay un común denominador, porque bajo el criterio que el líder llega al poder con unos niveles enormes de aceptación y popularidad, hace que todas sus acciones sean bastante discrecionales. En el caso de Correa, cuando hacía sus enlaces ciudadanos todos los días sábados, bajo el criterio de rendir cuentas, que no era una rendición de cuentas, sino un discurso proselitista para tratar de sobredimensionar la gestión en la administración pública, les tomaba lección a sus ministros. Y cuidado, Camilo. En cámara. Y cuidado, Camilo, que uno de los ministros no tenga la respuesta, porque le hacía quedar como un niño malcriado que no aprendió la lección cuando la profesorita de la escuela, ¿no es cierto?, le dice cualquier tema. Y me imagino, perdón, que estaría entonces pasando la responsabilidad ante un hecho puntual de él a su ministro. Pero claro, ¿y cuál es la figura? La figura es: yo tengo todo el poder, yo tengo todas las características para tomar cuentas y rendir. Entonces, claro, la gente comienza a pensar que esta persona o a esta persona no se le puede pasar absolutamente nada, y se comienza a generar en la opinión pública la idea de que el presidente es intachable y que son los otros los que tienen problemas o tienen dificultad en todas aquellas cosas que el presidente ofrece. Es así que al momento que los líderes abandonan, todo el mundo dice: no, es un ángel de la guarda, este presidente es un santo. Son los otros los malos, son los otros los que no pueden hacer. En Cuba decían, Fidel, es que Fidel no se entera. Cuando yo era pequeño en Cuba, bueno, pequeño me quedé, cuando era ahí niño, decían, es que Fidel no se entera de lo que está pasando. Pero ¿sabes lo que a mí me llamaba más la atención de esto, Camilo? Es que si bien Correa tenía una actitud autoritaria con sus propios ministros, secretarios, asesores, lo que más me llamaba la atención es la actitud de esos ministros, asesores y sus secretarios, porque después de la represalia que tenía Correa Pública, los ministros le agradecían públicamente. Sí, señor presidente, usted tiene la razón, señor presidente. Eso es muy estalinista, ¿eh? Sí. Y luego, claro, todos entraban en pánico y le agradecían por hacerles quedar mal. Entonces yo me ponía a pensar, Camilo, ¿cómo pueden ser ministros, secretarios o asesores las personas que públicamente reconocen que hay un maltrato explícito y que esas personas por su propia dignidad no pueden sacudirse? Entonces ahí pasaron una serie de cosas bastante complicadas. Y claro, las personas que no contestaban o que agradecían el maltrato tenían la posibilidad de rotar en muchos cargos. Y por dentro lo de la tanto, estructura de poder. Claro, y dentro de la estructura de poder entonces están quienes aguantaron todo ese tipo de cosas. Ahora es curioso, César, porque tengo el testimonio de primerísima mano de alguien que no voy a nombrar por respeto, que estuvo con el presidente Correa, y el presidente ante ese alguien, colega, periodista, que yo respeto mucho, fue una dama, fue un hombre encantador. En un momento dado, esa persona le preguntó: presidente, ¿por qué son esos ataques suyos a la prensa progresista? ¿Por qué usted dice las cosas que dice CNN en español? Y dijo algo así como que, bueno, es lo que toca. Con un nivel de cinismo y de pragmatismo que sobrecoge. Pero esa persona me cuenta, y cada vez que hablamos del tema me lo vuelve a significar, que fue un auténtico caballero con él. Es como Mr. Hyde. Es una situación... O sea, para encajar a estos señores, ¿habrá algo de psicopatía en el populismo? Yo creo que el populismo, en el sentido que exacerba no solo las emociones del pueblo, también termina exacerbando y sobredimensionando la figura que el líder se construye a sí mismo. O sea, el líder llega a creérselo. Claro, recordemos una cosa. Perdón, pero el líder llega a creérselo. Indudablemente. O sea, Maduro se cree que él es Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, todopoderoso. O sea, tiene que creerse, pero vamos más atrás. Chávez se creía la reencarnación de Simón Bolívar. Correa en algún momento se creía la reencarnación de un general liberal que hizo una revolución a inicios del siglo XX de Eloy Alfaro. Y todos estos líderes
terminan creyéndose a sí mismos que son unas figuras que sobrepasan, ¿no es cierto?, las dimensiones que existen entre la tierra y el cielo. Hay una descolocación psicológica ahí, Hay un problema porque además, fíjate que esto es anecdótico, Camilo. ¿Tú recuerdas que Hugo Chávez se creyó e hizo creer a la población, a sus seguidores, que el fallecimiento de Simón Bolívar se debía a que hubo que alguien le inoculó algún tema? Hombre, claro que me acuerdo, y se trajo hicieron investigaciones y de todo. Y todo un drama, y luego se generó el cuento de que producto de sacar los restos de Bolívar le cayó la maldición, etc. En el caso de Ecuador sucedió también algo patológico. ¿Qué es algo patológico? Que cuando se funda el primer día la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente en funciones decide que debe trasladarse los restos del general liberal Eloy Alfaro desde Guayaquil hacia la provincia de Manabí con un ejercicio pretoriano, con la finalidad de que la gente auspicie, aplaude, vitoree el traslado de un general liberal que estaba descansando, o sea, que no tenía Pero lo hicieron literalmente en carroza fúnebre y todo. Claro, y además con los granaderos de Tarqui. Quiero decirte, los granaderos de Tarqui en mi país son aquellos, ¿no es cierto?, oficiales que llevan el vestido, el uniforme tradicional de hace muchos siglos atrás. Entonces, yo no sé cómo les gusta pasear a los muertos, o sea, con el respeto que se merecen las figuras históricas, pero creo que esta parafernalia que se genera a partir de reinaugurar los estados fue desbocada en un momento donde la gente tenía mucha expectativa, y como está la gente expuesta a una serie de circunstancias que no son particulares, entonces la gente mira, o sea, ¿qué está sucediendo? Entonces, en los dos casos hay una serie de cosas que a mi modo de ver comienzan a confabular, y la gente como que se siente desubicada. Entonces yo digo, a ver, al final se investigó las causas que explicaban el fallecimiento de Bolívar, luego a la final se trasladó los restos. Bueno, ¿y luego qué se ganó con eso? La pregunta. Bueno, el espectáculo estuvo garantizado. Entonces, claro, son líderes que además hay una espectacularización de la política, o como decía el politólogo italiano Giovanni Sartori, que falleció, hay un homo videns, ¿no? O sea, hacer de la política un juego de videopolítica, hacer un juego de show, hacer un juego donde la gente mire el espectáculo con la finalidad de ganar entretenimiento. Hemos hablado de Cristina Kirchner, que en sus mejores momentos hablaba públicamente y miraba al cielo cuando mencionaba a su marido muerto, a Néstor, el señor Néstor, y miraba hacia el cielo y hablaba con Néstor invocando a Néstor. No hemos hablado, recordaba esa escena icónica de Fidel Castro frente al pueblo cuando las palomas blancas se le posan. Es que también es una puesta en escena la política. Ahora, llegamos al minuto 32 del programa y hasta ahora lo único que hemos hecho tú y yo es despotricar contra el populismo y contra los políticos populistas. Yo te pido por favor que hagamos un ejercicio intelectual totalmente distinto. Correcto. Y con absoluta honestidad, luego de la pausa, metámonos en un tema espinoso que a mucha gente no le va a gustar. ¿Cuán responsables somos todos de que existan caudillos populistas? ¿Por qué necesitamos en América Latina esa figura del páter omnisciente? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? A la vuelta de publicidad. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. Hay tantas razones para invertir en una residencia en Panamá. Una ciudad cosmopolita, exóticas selvas tropicales, majestuosas playas, excelentes beneficios para inversionistas y retirados, y hay una más. Te invitamos a descubrir una vida extraordinaria en Panamá Pacífico. Encuentra en esta novedosa ciudad tu hogar soñado, rodeado por hectáreas de parques, senderos y ciclovías, acompañado de excelentes áreas sociales, colegios internacionales y prestigiosas empresas. Experimentarás la felicidad de vivir a plenitud y la satisfacción de una excelente inversión. Da hoy el paso hacia una vida extraordinaria en Panamá Pacífico.
El sol nos brinda energía, pero también puede causar problemas. Solar Diamond desarrolla láminas de control solar para vidrios para que usted y su familia estén confortables y protegidos para su automóvil, oficina y el hogar. Instale y distribuya polarizados para vidrios Solar Diamond, la solución. Demasiado. Es que el premio nos junta a todos los iberoamericanos. Estos premios deberían llamarse los Platini. Leñe. Por fin un premio que no necesita subtítulos. El talento del cine iberoamericano vuelve a ser premiado. Qué gustazo poder hablar para toda esta gente y que todos me entiendan. Premios Platino. Nuestro cine, nuestro idioma. El sábado, en CNN. Y ahora vamos a hablar de las cosas realmente sublimes de la vida. En México alguien intentó promover la lectura con una foto de Maluma, el rey del reggaetón, leyendo. Bueno, lo de leer es un decir, ponga usted las comillas. Leyendo a Albert Camus. Maluma canta una cosa que se llama Cuatro Babies y que contiene frases como estas. Siempre me dan lo que quiero. Viene una palabra impronunciable. Cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Y ahora lee a Camus. Y yo pregunto, ¿y por qué no? ¿Acaso no estamos en la era de la posverdad? Entonces, en un minuto más, Camilo. Comienza cada mañana con una dosis de buena energía. La cantidad perfecta de información y buena compañía. De lunes a viernes, Café CNN. CNN se pone en marcha y emprende un viaje sin igual, recorriendo lugares que hacen noticia, hablando con gente como tú, buscando historias sorprendentes que surgen en el camino. Explora y participa a través de cnnespañol.com/en marcha. Acompáñanos en este viaje, sé el protagonista y comparte tus historias favoritas. CNN en marcha. César Ulloa, el politólogo ecuatoriano, el autor de El populismo en escena, que ha venido esta noche a compartir esta hora de televisión, tiene muy mala uva, porque yo hablaba solo de Maluma, y él me ha recordado que el presidente Peña Nieto en la Feria del Libro de Guadalajara fue incapaz ni siquiera de improvisar. Cuando le preguntaron qué está leyendo, presidente, ni siquiera pudo decir las páginas amarillas. En fin, bueno, en tu libro, César, en la página 276, tú dices que el populismo siempre es reactivo, que aparece como consecuencia de algo, que no sale de la nada, que es algo más que una promesa política, y en eso tú y yo coincidimos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué en el caso de América Latina, aunque sabemos que se cuecen habas donde quiera, que Europa también está infestada de esto, pero en el caso de América Latina, ¿por qué los latinoamericanos seguimos necesitando a esta figura del caudillo, del padre protector, del pater omnisciente? ¿Por qué? Porque en algunos países de América Latina no se ha podido consolidar las instituciones, en el sentido de que la construcción del Estado de Derecho o que la norma esté sobre el hombre, eso ha sido imposible. Entonces, siempre ha habido figuras que desde la figura de terratenientes, desde la figura de la jefatura política, desde el gobernador, han sido caudillos. Entonces, este caudillismo local ha impedido, primero, que exista una reproducción programada de liderazgos sobre criterios ideológicos o sobre bases programáticas potentes. Y la otra es que siempre hemos... Estás hablando de que no hay relevo, sí, no hay relevo generacional. No hay relevo. La segunda cosa es que siempre hay fenómenos que vienen atados con algo. La figura religiosa también ha sido bastante fuerte, es decir, tenemos una tradición bastante conservadora que de alguna manera hace que el monopolio de la verdad o la palabra que de alguna manera se instala como algo ineludible viene desde figuras como la del cura,
como la del militar y como la del caudillo que de alguna manera controla grandes propiedades, en este caso de tierras y luego de otras cosas, y que si no fueron por ellos mismos, también fueron por algunos delegados o por algunos testaferros. Entonces, hay una tradición en América Latina que viene dada por la creación de figuras que asumen esas veces de padres, esas figuras mesiánicas que no hemos nosotros podido poner a un lado. Entonces yo creo que ese es un primer factor. El segundo factor es que en otros países hay unos niveles de participación bastante débiles, bastante bajos. ¿En nuestros países? En otros países. Solo 2 países en América Latina, si uno mira los indicadores del Latinobarómetro de las Américas o el Barómetro de las Américas o algunas otras encuestas que se hacen, solo en 2 países de América Latina se puede decir que la participación es saludable. El uno es Uruguay y el otro es Costa Rica, pero los otros países tienen niveles de participación ciudadana bastante bajos. Es decir, hay una cultura delegativa. Cultura delegativa primero por un desencanto, es decir, la gente no quiere involucrarse en política porque además la experiencia de lo político y de los políticos ha sido bastante mala. O sea, les vale más la política porque no funciona, no resuelve. La segunda cosa es que todavía tenemos sociedades bastante pauperizadas, donde la gente primero piensa en satisfacer sus necesidades básicas antes de entrar a discutir o plantear o gestionar temas de política. Y la tercera cosa es que un sistema presidencialista en donde siempre la gente vota por el líder más que por el partido, sigue auspiciando indudablemente figuras que pueden ser carismáticas, no carismáticas, pero finalmente se personaliza demasiado la política. Eso sucede un poco menos en sistemas parlamentarios, donde la gente todavía tiene cierto grado de identidad, de afinidad hacia los partidos políticos, pero cuando tenemos sistemas presidencialistas, y las elecciones siempre se dirigen, ¿no es cierto?, a mirar las cualidades o características de quien compite, entonces siempre va a primar esa figura fuerte. Entonces, en el caso de Ecuador, la gente poco o nada vota por los partidos políticos. La gente vota por la persona que está en la lista de esos partidos políticos. No se vota por ideas. No. Se vota por hombres que la gente cree que van a apoyar esas ideas. Además, te cuento una curiosidad de mi país, y es que el Código de la Democracia o la ley electoral permite que una persona pueda ser electa sin necesariamente ser parte de un partido político. Es decir, los partidos políticos, además, porque no tienen líderes, comienzan a buscar una serie de personas que puedan tener altos niveles de aceptación o popularidad, les captan a los partidos y ganan las elecciones. Pero ahí puede entrar desde un actor de telenovelas, indudable, hasta un deportista. Y en el caso de Ecuador y varios países de América Latina sucede. Entonces, para recapitular, sistemas presidencialistas con figuras que personalizan la política. Segundo, estas figuras que históricamente no se han dejado de lado, el cura, el militar y el caudillo. La tercera, niveles de pauperización. Y una cuarta, los bajos niveles de participación histórica. ¿Y qué pasa cuando el político populista usa de apoyo, de cómplices a los elementos religiosos más queridos por la sociedad? Porque me llama poderosamente la atención, sobre todo en el caso de Venezuela con Chávez, en el caso de Cuba, muy al principio de la revolución, porque después el gobierno se volvió ateo y le prohibió a todo el mundo creer en Dios, y etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que el señor Chávez constantemente invocaba a Dios, y el señor Maduro lo ha hecho ya. Claro, ya no invoca a nadie, pero quiero decir, en algún momento invocaban a Dios y unían en una entidad muy extraña socialismo con cristianismo de una manera que era muy difícil de entender. Voy a poner publicidad y después quiero que me expliques eso, porque en algún momento es que voy a decir algo que no es pertinente. Lo dejamos ahí, publicidad. Con FaceBank, gestiona tus finanzas de forma fácil, personalizada y cómoda, porque hablamos tu idioma y prestamos un servicio eficaz, porque tenemos la tecnología más avanzada para hacer la diferencia. Inversiones a plazo fijo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. FaceBank, tu banco internacional. Donde quiera que estés, estamos contigo.
Raúl es un león en el trabajo. Y un lobo para cazar clientes. Raúl, this is John, our new CEO. Pero a la hora de hablar inglés, I'm very happy to make your acquaintance. En English Live podrás hablar inglés con confianza. Da el primer paso para hablar inglés. Hi, ready for your private lesson? Habla inglés con English Live. Mi familia de CNN, felicidades en sus 20 años. Los quiero un montón. Gracias por todo el apoyo. Tu amiga Leslie Grace. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, de lunes a viernes en CNN. La tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas. Ensamblando objetos asombrosos con ideas brillantes. Clicks te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia. Descubre un planeta en constante transformación. Observando cómo mentes brillantes crean tecnología extraordinaria. Grandes invenciones. Encapsuladas en un solo lugar. Clicks, el sábado en CNN. De lunes a viernes, Realidades en Contexto tiene una nueva cara. Acompáñame a tomarle el pulso a los sucesos que dejan huella. Son noticias que impactan tu vida y que pueden cambiar el rumbo de la historia. Es un espacio interactivo en las plataformas de CNN para conocer de manera inmediata tus inquietudes y las consecuencias de los hechos. La verdad es una realidad. Realidades en Contexto, de lunes a viernes en CNN. Hola, soy Miguel Ángel Antoñanzas. Somos CNN. En redes sociales una chica me dice que por favor sea más compasivo con Maluma, que Maluma es más lindo que yo. Me parece formidable que Maluma se forre con lo que canta y todo, pero que no me digan que lee y que lea Camus. No. Eso no. La instrumentalización religiosa por parte de los líderes políticos, César, parece que es inexorable, porque un día sí y otro también invocan a Dios. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, tienen que invocar a Dios porque el mayor porcentaje de la población es feligrés y además tiene unas creencias bastante contundentes. Entonces es una instrumentalización religiosa en el sentido que miran al Todopoderoso, al Creador, como el jefe supremo de las cosas políticas que hace. ¿Pero eso no es paradójico? En el caso, por ejemplo, de Correa, que se presentaba como un revolucionario, como el ejemplo básico del socialismo del siglo XXI, un hombre rupturista, transgresor, alternativo. ¿Es paradójico? A ver, hay tres hechos evidentes que determinan que por más revolucionario y progresista de izquierda quiso llamarse, el expresidente no lo consiguió. La primera es el famoso Plan Familia. Para la gente que no... ¿Qué era eso? Que es de otros países, voy a explicar. ¿Existe todavía? No, ya no. Con el nuevo presidente, por decreto, se eliminó. El Plan Familia era una práctica donde se decía a los jóvenes que la mejor manera de tener una vida sexual a futuro sana, etcétera, etcétera, era la abstención sexual completa. ¿No se hablaba de condones, de planificación familiar? Entonces, claro, no, prohibido completamente. Entonces hay un tema súper conservador. La segunda cosa es que... súper conservador y peligroso. Peligroso. Y peligroso además, porque vienen los embarazos indeseados, etcétera, etcétera. La segunda cosa bastante compleja es que en el gobierno de Rafael Correa no se dio paso a la despenalización del aborto en casos que una mujer sea violentada. Entonces, claro, los movimientos de mujeres siempre reclamaron que en temas de progresividad de sus derechos no se podía auspiciar una figura que solo auspicia el aborto en ciertas circunstancias y no despenalizar cuando existe el caso del aborto. Y la tercera cosa que a mí me llamaba siempre la atención es este cóctel de ingredientes, ¿no? Que tiene que ver, a ver, soy humanista, cristiano, socialista, progresista, de izquierda, de la tercera. Entonces, claro, es una pirueta ideológica que finalmente cuando uno mira los conceptos, uno se marea porque es
una figura extremadamente conservadora. En el fondo. En el fondo, bastante medieval. Liberal cuando le conviene, cuando no. Pero por otra parte, además, poco tolerante y respetuoso con el criterio diverso. Al punto que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año pasado, y después del último examen periódico universal que el Ecuador pasó, una de las recomendaciones bastante contundente que hizo más de 28 países es que el Ecuador es uno de los países de América Latina donde más se transgredió los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de prensa. Claro, porque si algo no le gustaba al poder, cadena en contra tuya. Si algo no le gustaba al poder, insulto. Bueno, en eso parece que la familia populista es monolítica, porque todos los regímenes populistas de la índole que sea, la prensa les sale sobrando. Lo primero que hizo Fidel Castro en su momento fue nacionalizar los medios de comunicación, uniformizarlos. Lo ha hecho Putin. Donald Trump lo intenta malamente en este país, pero este país es muy grande. Maduro lo hizo. Daniel Ortega es el dueño, la familia Ortega es el dueño de toda la comunicación social prácticamente en Nicaragua. ¿Por qué los populistas no pueden entender de que todos no pensamos igual que ellos y que la prensa tiene derecho a decir lo que le venga en gana, siempre con el debido respeto cívico? ¿Por qué? Por tres cosas. La primera, porque ellos se creen que son predestinados para gobernar y por lo tanto tienen toda la discrecionalidad para manejar el poder como les dé la gana. Pero por Dios santo, si hasta el Papa Francisco acepta las críticas. La segunda cosa, que hay un monopolio en el sistema de comunicación que hacen que controle la opinión, la expresión y la prensa, y por lo tanto cualquier opinión que es diversa es prácticamente marginada y es marginal. Y la tercera cosa es que hay unos egos de tales características, de tal peso y estatura, que hace que esta gente como monopoliza la verdad, por lo tanto todo aquello que puede ser distinto y diverso no cabe dentro del relato. Por eso yo te decía, Camilo, que una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que como ciertos ministros, subsecretarios, asesores, dejaban que el presidente les trate como unos chiquillos malcriados de la escuela que no aprendieron la lección, y luego sin decir ni chus ni mus, simplemente agradecían incluso al presidente por llamar la atención. Entonces también hay un grupo de personas que permiten que estas figuras se personalicen demasiado. Es decir, yo una de las cosas que explico en este libro, Camilo, es que el populista no llegaría a tener el éxito si no hubiera una serie de personas que están a su alrededor que generan que su imagen, que su identidad esté sobre los otros. Es decir, también hay una complicidad, también hay una confabulación de una serie de actores que creen que siguen al pie de la letra lo que dice la... O sea, el populista no es por sí solo. Hay una serie de condiciones que permiten la emergencia populista, como también hay una estructura que luego puede ser un partido, un movimiento o un grupo de amigos que hacen que el líder siga convencido que él es el único que puede dirigir los destinos de un país. O el precio del petróleo, que ya no nos da tiempo, pero también habría que hablar del precio del petróleo para que estos líderes populistas se crean que están a la vera de Dios. Última pausa. Y antes de ir a comerciales, una frase que yo jamás pensé que iba a escuchar en este país. La prensa es el enemigo público número 1. Donald Trump. Ya volvemos. Camilo es patrocinado por Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. Tengo 64 años. Mis músculos me han ayudado a levantarme muchas veces y lo tienen que seguir haciendo. Sin músculos pierdes vitalidad. Cuida tus músculos y ellos cuidarán de ti. Hazlo haciendo ejercicio, alimentándote bien y tomando Ensure Advance, que te ayuda a recuperar tu masa muscular. Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. En prepago 1 por 1, el segundo a $1. Todos los días, a todo destino. Es momento de olvidar lo que sabes y olvidar el significado de la palabra victoria. Descubre que la historia no es aburrida. Conoce el camino y déjate llevar por los detalles. Olvida que has probado la mejor carne. Olvida que los colores vivos te hacen sentir vivo. Olvida que la independencia es cuestión de vivir lejos de casa. Olvida que el sol sale solamente de día. Porque Montevideo será tu primera vez en todo. Montevideo Inolvidable. Un vuelo diario y directo. Compra ya. Busca en internet Avianca Montevideo. Avianca, miembro de Star Alliance. Construye tu futuro en Estados Unidos con Riviera Point, el grupo de desarrollo inmobiliario que te ayuda a obtener la Green Card para ti y tu familia. Invierte en sólidos proyectos de Riviera Point con las visas EB5.
Construye tu futuro hoy con Riviera Point y gana una vida llena de nuevas oportunidades. rivierapmo.com. Detrás de cada evento deportivo, de cada atleta, hay una gran historia. Ejemplos de superación, pasión y coraje que inspiran, transforman y unen a la gente. CNN te invita a descubrir el mundo de los deportes desde todos sus ángulos. Revivamos juntos los grandes momentos que dejan huella en la historia deportiva. Descubre. Inspírate. Participa. Únete a nuestro equipo todos los días. Deportes CNN. Óigame, si quiere escuchar de nuevo este programa, si le interesa, o si quiere acceder a ediciones anteriores, por favor busque Camilo en iTunes o en la plataforma de podcast de su preferencia y suscríbase. A veces, no siempre, a veces vale la pena en esta vida escuchar ciertas cosas más de una vez, a veces. Para estar al día sobre lo que pasa en la pantalla grande, lo destacado en el mundo de la televisión, lo explosivo en el ámbito musical. Nos presentan de costa a costa Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles. Moda, romances, locuras. Todas las noticias de dónde, cómo, cuándo y con quién. Las tenemos en Showbiz, de lunes a viernes en CNN. En Mercado México profundizamos en las macro tendencias que impactan a las empresas y a la economía del país. Visitamos Jalisco Campus Party, el evento que reúne a la comunidad tecnológica y de emprendimiento más grande de México. Conversamos con Aristóteles Sandoval, gobernador del estado, y asistimos al cierre del evento a cargo del cofundador de Apple, Steve Wozniak. Conoce los cambios constantes en el mercado mexicano y las experiencias de los grandes empresarios del país en Mercado México. El sábado, en CNN. Gente que opina en redes sociales. Angie Rey, que estudia en la Universidad Internacional de la Florida, me dice que ha sido un programa para ella triste, pero necesario. Teniendo en cuenta esto que dice, esto es una chica de 17, 18 años, está estudiando el primer año en la universidad. De cara al futuro, ¿cómo ves América Latina? ¿Qué quimioterapias nos puede quitar de encima este cáncer del populismo? Que obviamente no es ni la victoria de la derecha ni la victoria de la izquierda, porque tú lo has dicho, el populismo no tiene signo político per se. Una de las cosas que América Latina debe combatir sin escatimar ningún recurso es la corrupción. Nosotros hemos visto que todos los gobiernos anteriores y los que están actualmente han sido topados, se me ocurre por el caso de Brecht. Todos han sido topados por el tema Panama Papers. Incluso algunos fueron topados por el caso FIFA-Gate. Entonces, la primera cosa es que se necesita una operación bastante potente contra el tema de la corrupción. La otra cosa que nosotros necesitamos salir de procesos que burocratizan y le hacen muy pesado al Estado. Es decir, necesitamos un Estado más eficiente, lo que no quiere decir eliminar el Estado, sino un Estado más eficiente y que pueda de alguna manera combinar un esfuerzo o comulgar esfuerzos con la empresa, con la sociedad. Pero además es necesario que en este nuevo proceso que vive América Latina, las universidades, que es de donde se genera pensamiento, estén articuladas entre universidad, Estado, sociedad y empresa privada. Se pierde muchas veces. Me parece que esas cuatro cosas son importantes. Y otra cosa que me parece clave es que América Latina tiene que mirar de dónde se deben producir nuevos recursos, porque nosotros hemos visto que la volatilidad de los hidrocarburos, en el caso del petróleo y del gas, hace que se viva una falsa bonanza y que caiga. Y luego, claro, tenemos que diversificar. Y la otra cosa que a mí me parece muy importante es que América Latina debe dejar de ser muy parroquial. A ver, el mundo es más grande que América Latina. Entonces debemos mirar otras cosas y además de exigir que en América Latina se refunde la política. A mí me parece que los partidos políticos están pasando por un momento bastante complicado en todos los países porque no ha habido una reproducción adecuada de líderes, porque siempre han sido unas élites que siguen apostando a quedarse eternamente y además porque no sintonizan con la ciudadanía quiere. César Ulloa, profesor Ulloa, muchísimas gracias. La última pregunta es, y nos quedan 30 segundos, me están haciendo esta pregunta en redes sociales. Profesor Ulloa, ¿haría usted política? ¿Se dedicaría a la política en algún momento de su vida? Bueno, eso queda como un paréntesis todavía.
Es que tiene que hablar con la esposa. Hombre precavido vale por dos. Tiene que hablar con la esposa. César, muchísimas gracias. César Ulloa, politólogo ecuatoriano que ha venido esta noche, ha tenido la gentileza de venir a presentarnos su libro El populismo en escena. No está en Amazon todavía, pero se supone que ya, digamos, en algunos meses ya pueden conseguirlo en Amazon. Sí. En todo caso, en el Facebook del programa hemos colgado algunos textos de César, algunos textos de otros politólogos sobre el tema del populismo, por si les interesa. Es un tema engorroso, farragoso, fatigoso, pero señoras y señores, absolutamente necesario. Que no nos hagan el cuento, que estamos muy mayorcitos. Hagamos nosotros el cuento. Y colorín colorado, hablando de cuento, que este cuento se ha acabado. Será hasta mañana. Buenas noches. Soy Krupskaya Liz reportando desde la Ciudad de México para nuestra audiencia de América Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Rafael Romo hoy en ausencia de Fernando del Rincón. Bienvenidos, bienvenidas a Conclusiones. Vamos inmediatamente con las 5 del día. En el número 5, Obamacare. ¿Llegó para quedarse? Los esfuerzos republicanos para abolir la reforma de salud del presidente Barack Obama sufrieron su más duro revés este martes en el Senado de Estados Unidos, donde no se lograron ni siquiera los votos para comenzar el debate sobre una ley que la derogaría. Al enterarse del fracaso, el presidente Donald Trump le pidió a sus copartidarios que la estrategia ahora debe ser dejar que fracase el Obamacare. Solo así llegarían los demócratas, dijo, a participar en un nuevo proyecto. La única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad